Bueno, pues la idea en esta cuarta sesión sería, bueno, la idea es acabar aquí lo que son misiones ofensivas, la SOCA, y comentaremos un par de cosillas que se ajustan más a este tipo, ¿no? A esta parte más ofensiva y luego ya haremos las defensivas con otros temas, ¿no? Bueno, lo primero sería, bueno, es repasar un poco básicamente nuestro procedimiento habitual. Como resumen y para machacarlo un poco, el tema es que nos basamos en estos tres puntos. En cuanto a formación, pues siempre lead trail, el apoyo desde trail. Es, es una formación en apoyo por sensores, ¿vale? Por radar, porque es de 15 millas. En cuanto a procedimiento, pues hacemos skate, que ya sabemos es lanzamiento y salida, es decir, hacemos el disparo, nos vamos a crank, hacemos el soporte de misil y cuando llega al pitbull, pues salimos en PAM, ¿no? Salimos a frío. Si esto lo combinamos con otro compañero a nivel de sección o a nivel de división, ¿no? Un 2 más 2, sea como sea, pues podemos aprovechar este skate para hacer la contrarrotación, ¿no? El trail, en el momento en que el lead hace el PAM, pues el trail entra en ofensivo y hace lo mismo, ¿no? Su disparo, su crank, su PAM y así se va contrarrotando. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto y es lo que hacemos el 99% de veces. Esto lo tenemos que tener muy claro, es lo que hacemos en Fox 3, ¿vale? Pero, aún así, hay veces en que merece la pena pues generar más presión y además lo hemos visto en algunos debriefings, en algunos ACMIs, ¿no? Entonces, por eso, la idea es comentar un poco qué es el Banzai como alternativa a ese skate, ¿de acuerdo? Bueno, el Banzai se basa en lanzamiento y decidir. Es decir, nosotros, nuestra intención primera es mantener la presión, es decir, estar siempre en ofensivo, pero no lo vamos a hacer del tirón, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener claro que no es una maniobra que es kamikaze, que es tiramos para adelante, pase lo que pase, sino que vamos a hacer una valoración de cuál es la situación y solo si es favorable, solo si es buena, vamos a seguir esa presión, ¿vale? Entonces, con esto nos queda que es un procedimiento que va a ser muy puntual, es un procedimiento muy marginal y solo deberíamos optar por él cuando la situación sea beneficiosa y cuando podamos pues potenciar una situación ventajosa para nosotros, ¿vale? Comento un par de puntos, pero siempre debemos de tener en cuenta que el combate es muy dinámico y nos debemos de adaptar, ¿no? Ser flexibles y tal. Esto es más que nada pues como ejemplos y sobre todo porque los hemos visto que nos ha pasado en estas prácticas, ¿no? Una de ellas pues sería que la cap enemiga o la cap defensiva ha colapsado, ya no pueden contrarrotar y están los dos en defensivo y entonces ahí merece la pena mantener presión, no salir a frío, porque podemos beneficiarnos de meter esa presión cuando los dos están en defensivo, cuando los dos están en frío, ¿no? En el momento en que uno vire, pues podemos disparar inmediatamente y por tanto esa presión hace que se vayan de la cap y dejen el punto que están defendiendo, ¿no? Y el otro pues sería aprovechar una superioridad numérica, ¿no? En el primer combate, por ejemplo, si nos acordamos, Mirmi se quedó solo, estaba solo, no podía contrarrotar con nadie y el grupo atacante eran 4 aviones, ¿no? Pues es una situación súper adecuada pues para mantener presión y generar que ese defensor esté a la defensiva siempre, ¿no? Si le das espacio, pues podrá, que es al final es lo que se hizo, ¿no? Y ya comentamos que ahí lo suyo hubiera sido mantener esa presión, ¿no? Pues aunque son dos ejemplos, pues bueno, se trata de eso, ¿no? Vamos a hacer el 99% de veces esa combinación de skate y grinder, pero si la situación es propicia, pues tenemos esta alternativa, ¿no? El lanzamiento y el crank es exactamente igual que el skate, o sea, vamos a hacer nuestra MSD, nuestra distancia de disparo, vamos a hacer nuestro crank, si el enemigo tiene ventaja, pues haremos nuestra maniobra defensiva en el DAP, ¿no? Haremos nuestras ondas defensivas antes del lanzamiento, o sea, todo igual,
hasta el skate es exactamente igual, ¿vale? Y una vez llegados al skate, lo que hacemos es tomar esa decisión. ¿Y qué vamos a decir? Pues básicamente, como hemos comentado antes, si presionamos o nos retiramos, si presionamos o defendemos. Por tanto, como digo, no es una presión desde el momento uno, sino hay ese momento, tiene que haber ese momento de decisión. Lo vimos años atrás, que algunos ya lo hicimos y tal, con los Fox 1, este banzai, que es prácticamente, con Fox 1 casi siempre hacemos banzai, por eso el armamento define prácticamente todo en las tácticas. En los Fox 1 casi siempre hacíamos banzai y esta toma de decisión era mucho más... o sea, había muchas más posibilidades, ¿no? Vemos que con el Fox 3 es muy restrictiva. Entonces tenemos, básicamente, lo reducimos a esto, ¿no? Con el hostil en frío, es decir, un ángulo, un target aspect, ¿no? Un ángulo de blanco mayor a 60 grados desde el morro. ¿Eso qué significa? Que ya no estamos dentro de su azimut del radar, ¿no? Entonces, ahí lo que nos garantiza es que ya no nos puede bloquear o ya no nos puede disparar, ¿vale? Aún así vamos a mantener el crank. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad, porque como estamos en Fox 3, hay la posibilidad de que ya haya un misil en el aire y por tanto podrá pasar en activo y el hecho de que el hostil no nos esté apuntando no garantiza que no estemos siendo atacados, ¿de acuerdo? Es la gran diferencia con un Fox 1, ¿no? Solo cuando ese hostil acaba su viraje y está claramente en frío y por tanto han pasado unos segundos y ya ahí ya aseguramos que no hay ningún misil en el aire, solo en ese momento podremos virar a caliente y presionar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento sí que ya podemos virar, encarar y continuar reduciendo la distancia, manteniendo esa presión y por tanto poder hacer disparos más profundos desde más cerca, ¿ok? Y obviamente, si tenemos algún misil entrante, algún misil desde el enemigo, pues siempre vamos a defender a pump, ¿vale? Esta opción del notch la dejamos para Fox 1. O sea, aquí en Fox 3 no merece la pena porque siempre corres un riesgo. Va a ser una evasión dinámica, una evasión donde tendremos que esquivar realmente el misil y no merece la pena correr ese riesgo si tenemos la alternativa de tirar a PAM, de salir a frío, escapar del misil, que si lo haces bien, funciona al 100%, ¿no? Si el misil no te puede alcanzar, pues jamás te va a derribar. Y como tenemos siempre el trail que nos puede apoyar, pues es la opción más adecuada, ¿no? Entonces lo reducimos a decidir si hacemos presión o nos retiramos a pump. Al final, si nos retiramos a pump, pues estaremos haciendo un skate básicamente, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que realmente no estamos haciendo un skate. Hemos hecho un banzai donde hemos decidido retirarnos, ¿vale? Entonces, eso es lo que muchas veces se piensa, que el banzai siempre es presionar. Y no, es simplemente tomar esa decisión, puede ser realmente hacer esa presión o optar por retirarte, ¿de acuerdo? Hagamos lo que hagamos, debemos de notificarlo, porque no es lo mismo que nuestro compañero que está en trail, si vamos a PAM y nos vamos, pasa a ser el elemento en ataque. En cambio, si hacemos una presión, ese mismo ya no es el elemento en ataque, mantiene su posición de apoyo, ¿no? Entonces ya no hará disparos sobre su compañero porque simplemente está ahí apoyando, ¿no? Hasta que su compañero, hasta que el que está haciendo presión decida retirarse, ¿no? Entonces es muy importante notificar esta actitud, ¿no? Cuando hagamos banzai y una vez hacemos banzai, pues comunicar si presionamos o salimos en PAM, ¿ok? Ok. Vale. Pues otra cosa que nos queda por ver un poquito y tiene más que ver con estas opciones ofensivas, porque como buscamos este acercamiento, esta presión y esta búsqueda siempre de disparos más cercanos, pues podemos vernos en la situación de que ese combate BVR, ese combate que es no visual, que es por sensores, pase a ser visual, ¿no? Entonces tenemos que pasar esta transición a combate visual. Y es mucho más lógico que se dé en situaciones ofensivas que en defensivas, ¿de acuerdo? Si estamos en defensiva, si estamos una cap defensiva y nos vemos en esta situación, es que la hemos cagado demasiado, ¿no? No debería darse.
Se puede dar, obviamente, pero queda más, es más adecuado verlo aquí porque es una situación que normalmente la vamos a usar más aquí, ¿no? Bueno, vamos a definir un poquito como la milla 10. Entonces la milla 10, si presionamos y en cualquier situación nos vemos en esa milla 10, estaríamos en esa transición. Ya sabemos que todo es muy dinámico, depende de las altitudes, de los alcances y demás, por eso que a lo mejor pues a 30.000 pies pues sería 12, 13 millas, a baja altitud incluso 8, ¿no? Si estás pegado al suelo, a 8 millas, a 9 millas te puedes virar a frío y aún huir de un misil, ¿no? Pero bueno, vamos por poner una cifra así, la milla 10, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la distancia en la que en ningún tipo de situación vamos a poder defender un misil saliendo en frío, ¿vale? Lo que es hacer un reset, salir, hacer el pump y alejarnos del misil, y por tanto eso ya no es una opción. Tendremos que optar por otro tipo de situaciones, ¿vale? Alguien podría decir, ostras, pero esto no era la mar no era esa distancia donde tal. Sí, lo que pasa es que la mar siempre tiene un margen, ¿vale? La mar siempre es la distancia de non-escape más 5 millas. Se entiende esas 5 millas como un margen para darte la vuelta, pero si tú estás en un crank, ya tienes unos 60 grados, si tienes una buena velocidad, pues siempre puedes pinchar un poco la mar, ¿no? Entonces siempre es un poquito... siempre puedes eso, forzarla un poquito, ¿no? Entonces, bueno, la milla 10 sí que sería, digamos, esa distancia mínima, ¿ok? Bueno, vamos a definir aquí solo a nivel de definición. Volvemos a decir lo mismo, todo es dinámico y tal, pero bueno, así estructuramos un poco el tema. Lo vamos a poner como situaciones ofensivas. En este caso sería, pues, venimos de la situación anterior, ¿no? Imaginamos estamos haciendo un banzai y nuestro enemigo se va en frío y nosotros lo perseguimos, ¿no? Pues a lo mejor esa persecución, como nos vamos a lanzar en frío, a no ser que se dé la vuelta, pues nos vamos a tener que acercar, ¿vale? A esa distancia de non-escape, porque es cuando podremos disparar si el tío sigue en frío, y por tanto vamos a pinchar esta milla 10, ¿no? Y estaremos en esta situación de transición a combate visual. Lo primero, estamos en visual o vamos a ir a un combate visual, pues lo primero va a ser buscar ese blanco, ¿no? Conseguir ese tally va a ser fundamental y va a ser una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Dejar de mirar tanto el radar e ir a buscar fuera. Si tenemos un blocaje es muy fácil, porque llevamos en los modos casco, tanto en el F-18 como en el F-16, por tanto es súper sencillo, ¿no? Además seguramente lo tendremos centrado en el HUD, etcétera, ¿no? Pero bueno, hemos de ser conscientes de que esto es muy importante y además ha de ser lo primero. Si transicionamos a visual, lo primero obviamente será buscar ese visual, ¿de acuerdo? Segundo, eyectamos depósitos. Ya no pongo carga aire-suelo porque sería absurdo meternos en esta situación si hemos aire-suelo, ¿no? Pero y además estamos hablando de misiones puramente aire-aire, pero se supone que eyectaríamos cualquier cosa que no fuera a nivel de ofensivo aire-aire, ¿no? Pero los depósitos sí que es importante porque aunque estemos ofensivos, a corta distancia, si disparamos, por ejemplo, y el blanco evade y se da la vuelta y nos lanza, pues en unos segundos se han tornado la torta, ¿no? Entonces debemos de tener precaución y ser preventivos en esa situación. Eyectar depósitos cuando estemos un poco, veamos que vamos a ir a esa situación de combate visual. Y no en el momento en que nos estén disparando, que ahí no tienes, o tienes el tiempo muy justo, ¿no? Pues lo hacemos de forma previa. Y luego un par de cosas. Las maniobras, si nos intentamos acercar, porque si intentamos reducir la distancia, tenemos que tener en cuenta que las trayectorias tienen que ser en interceptación, que básicamente significa apuntar por delante de la trayectoria del enemigo, lo que sería un lead pursuit, ¿no? O sea, una persecución adelantada hacia el morro, básicamente, ¿no? Son virajes a caliente, hacia el morro siempre es a caliente, ¿no? En cambio, cuando hemos disparado, ya no quieres acercarte más y tienes otras intenciones y por tanto los virajes, los cranks siempre son hacia cola, siempre son hacia la zona fría, hacia ese lag pursuit, ¿no? Esa persecución retrasada. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que nos queremos acercar siempre hacia interceptación, por delante del morro, que él empieza a virar
que, hombre, si está totalmente de culo, pues apuntamos al avión, es persecución pura, ¿no? Pero si está a lo mejor en un aspecto de dragging, ¿no? Con cierto ángulo, pues no apuntaremos hacia él, apuntaremos por delante de su morro, ¿no? Esa es la trayectoria donde es más fácil acortar distancia, ¿vale? Ok, y luego tenemos situaciones defensivas neutrales. Aquí también en Fox 1, por ejemplo, comentábamos las neutrales y defensivas de forma diferente, pero en Fox 3 realmente son la misma, porque una situación neutral, que básicamente es cara a cara, enseguida se puede convertir en defensiva, ¿no? Solo hace falta que te dispare. Con que te dispare y se dé la vuelta, pues ya estás tú ahí jodido, ¿no? Porque el gran problema de los Fox 3 en esta transición, en esta distancia, es que en el momento del disparo prácticamente pasan activos. Están muy cerca y ya son misiles activos, ya no necesitan soporte prácticamente. Entonces son misiles ya dispara y olvida. Entonces en cualquier momento en que el enemigo pueda disparar y pirarse, o dar la vuelta, o esconderse, lo que sea, pues ya estamos en una situación defensiva. Entonces, básicamente tenemos ofensivas o neutrales defensivas. ¿Ok? Lo mismo, lo primero, buscar el tally, buscar ese contacto visual, hacer esa transición de radar a buscar fuera, eyectar depósitos, ¿vale? De forma preventiva, antes de tener que hacer ninguna maniobra. Luego iremos de culo para pensar en esto, ¿no? Y ponernos a hacer maniobras defensivas con depósitos, pues no, eso es un gran error porque vamos súper lastrados, ¿no? Las defensas, pues ya, si ya no tenemos la alternativa de darnos la vuelta, lo único que nos queda es el notch, ¿vale? Irnos a esa posición perpendicular de ABIM, lanzar chaff y flares, ¿vale? Básicamente porque hay, por ejemplo, los franceses y los rusos pues tienen misiles medios IR y por tanto con chaff no es bastante, ¿no? Nos pueden lanzar un IR de alcance medio y estamos ahí jodidos, ¿no? Entonces, bueno, como no sabemos exactamente qué nos va a tirar, pues chaff y flares, y vamos a mantener una velocidad de maniobra. Si bien cuando hacíamos el reset, cuando hacíamos ese PAM de salida, buscamos siempre una velocidad lo más alta posible, porque estamos escapando del misil, en esta vez, ¿no? En esta ocasión lo que queremos es maniobrar, por tanto tenemos que tener una velocidad que nos permita esa maniobra, ¿no? Si vamos a Mach 1, nos quedan unos radios de viraje de la hostia, no podemos cerrar virajes, etcétera, ¿no? Entonces la velocidad tiene que ser adecuada. Pongo 0,8 Mach por ser una media, pero cada uno tiene que conocer su avión y saber cuál es esa velocidad, ¿no? Por ejemplo, si el F-18 sería 0,8 Mach a 20.000 pies o a 30.000 pies, pero a baja altitud, pues ahí ya podríamos mirar más en velocidad indicada, ¿no? Pues estar sobre los 4,50 o por ahí sería nuestra velocidad correcta, ¿no? Pues bueno, eso lo debemos de conocer. El tema es que ya no debemos ir a la máxima velocidad posible porque ya no estamos escapando, sino lo que queremos es maniobrar, ¿ok? Y la idea es quedarnos en ese notch, quedarnos en esa perpendicularidad y hacer maniobras verticales, hacer como, bueno, esas caviolas que hace la IA, esos toneles y demás, es decir, cambiar nuestra posición dentro de la BIM, que haga que el misil tenga que corregir continuamente, y si tuviéramos la suerte de tener visual con el misil, pues la maniobra típica es pasar de ese ligero descenso a pegar un tirón y virar hacia el misil, ¿no? Acortaríamos distancia, el misil tendría que cerrar el viraje y demás, ¿no? Entonces, esas son las dos digamos alternativas, ¿no? Maniobrar en el BIM de forma vertical o con tonel, o virar hacia el misil si lo controlamos, ¿no? Si tenemos esa distancia cogida. Y lo mismo que antes, si queremos reducir, maniobras de interceptación, lead pursuit, virajes a caliente hacia el morro que hemos lanzado, pues el crank siempre a cola, ¿de acuerdo? Vale, esto continúa y pasamos al merge. Merge ya es una situación totalmente visual, ¿no? Normalmente se considera dentro de la milla 5 y por tanto aquí ya deberíamos de tener el tally, ya tenemos que tener ese contacto visual. La transición la deberíamos haber hecho antes y aquí es una situación de tally y además es una situación de padlocked, ¿no? O sea, una situación donde ya no podemos desfijar la vista de ese blanco porque en el momento en que lo perdamos a lo mejor no lo podemos recuperar, ¿no? Entonces ya es un combate prácticamente todo visual, ¿ok?
algo que tenemos que tener en cuenta, siempre, siempre, siempre vamos a defender un Fox 2 en la milla 4. Veamos lanzamiento o no, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que los Fox 2 modernos ya no dejan estela, ya no tenemos una pluma que nos indique que nos han disparado. Como mucho tendremos el fogonazo del disparo, pero a lo mejor no somos capaces de verlo, ¿no? Entonces, ante la duda, en la milla 4 vamos a defender. ¿Por qué? Porque en la milla 5 habremos disparado nosotros. O sea, nosotros vamos a disparar de la milla 5 a la 4. Entonces, no debemos de pensar que somos más listos que el enemigo y que él nos va a disparar. Si nosotros disparamos y viene de cara, él nos va a disparar también. Entonces, en la milla 4 siempre defendemos. La idea es, nosotros disparamos en la 5, aproximadamente entre la 5 y la 4, ¿no? En un cara a cara, un Fox 2, ahí está el alcance. Y automáticamente defendemos, ¿vale? O sea, realmente esto está al revés, ¿no? Primero deberíamos de poner que nosotros disparamos y bueno, aquí pone viramos a cola, pero realmente lo que vamos a hacer es disparar y defender. Y la defensa es bajamos gases, lanzamos flares y hacemos una rotura, ¿vale? Rotura es más que nada un cambio repentino y de máximas performance de la trayectoria. No va a ser una gran rotura porque no hay distancia. Cara a cara, un lanzamiento, un Fox 2, pueden ser 6-7 segundos hasta impacto. Entonces, no podemos hacer grandes virguerías, ni ir al notch, ni nada, ¿no? Entonces, realmente es simplemente pues hacer un tonel rápido o hacer una pequeña rotura de 30-40 grados. La cuestión es hacerla rápida y combinar estas cosas. Bajamos gases, lanzamos flares y rotura. Vamos a llegar al merge, imaginemos que todo esto, hemos evadido, ellos también y tal, y vamos a ir al cruce. En el cruce, la idea básica es... bueno, esto es meternos un poquito ya. No vamos a llegar a BFMs, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a comentar esto, ¿no? El TR ¿vale? Es el Turning Room, que básicamente es tener distancia o separación, espacio de maniobra, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a permitir, en este espacio de aquí, pues será hacer un viraje, ¿de acuerdo? Y la idea es hacer un viraje adelantado. ¿Por qué? Porque si hacemos un viraje adelantado, es decir, antes del cruce, esta separación la convertimos en ventaja angular, ¿no? Entonces, si él espera al cruce y luego vira y nosotros lo hacemos adelantado, hemos ganado, ¿no? Hemos ganado lo que es ventaja angular. Esto es delicado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy adelantado, nos ponemos en desventaja. Es decir, le estamos enseñando el culo y por tanto él puede recortar y en vez de ventaja nos ponemos en desventaja. Si lo retrasamos mucho, él puede conseguir ventaja. Entonces, esto del viraje adelantado es un poco delicado y solo con mucha experiencia se consigue una gran ventaja, ¿no? Entonces, ante la duda, si no queremos, si no tenemos pensado hacer este viraje adelantado, lo suyo, perdón, lo suyo es ir a un viraje neutro, lo más cercano posible, ¿vale? No dejar TR, ¿no? No dejar espacio de maniobra. ¿Por qué? Porque si tú no lo vas a hacer, lo que no quieres es dejárselo a él, ¿no? El espacio de maniobra está ahí para quien lo quiera aprovechar y si tú no lo vas a hacer, pues lo podrá hacer él, ¿no? Entonces, ante la duda, si no queremos, si nosotros no lo vamos a hacer, el cruce lo más neutro posible, ¿de acuerdo? Y bueno, y a partir de aquí ya serían BFMs, ¿no? Combate cercano y demás que ya no nos toca a nosotros. ¿Ok? Pues bueno, yo con esto sobre todo me quedaría con esto, ¿no? Porque lo de defender siempre en la milla 4, porque se ve muchas veces que disparamos, él nos dispara, nosotros no defendemos y a lo mejor lo derribamos, pero nosotros nos derriban siempre, ¿no? Entonces, esto siempre en la cabeza. En la milla 4 vamos a defender siempre. Si no nos ha disparado, bueno, tampoco hemos hecho tanto, ¿no? Hemos gastado unas flares. Pero siempre vamos a ir a esta defensa, ¿no? Y luego pues intentar buscar el mejor cruce, dependiendo de nuestras intenciones. ¿Ok? Vale, pues hoy solo quería comentar esto. Básicamente, yo con esto más o menos pues hemos visto todo, sobre todo de la parte esa defensiva, incluso esto, cuando podemos incluso llegar a esa transición a visual. Y aquí lo dejaremos. La próxima sesión pues ya haríamos ofensivas, ¿no? Que ya lo veremos. ¿Ok? ¿Algún comentario?